Muy buena familia, hermanos, compañeros y amigos. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Le habla su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Puedes suscribirte al canal para que todas las semanas estés recibiendo un devocional de la palabra de Dios. Puede también hacer tus comentarios de los temas que estamos desarrollando. De esta manera todos vamos a ir edificándonos mutuamente. Hoy vamos a estar hablando del tema ¿qué es ser cristiano? Y vamos a leer lo que nos dicen las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19 en adelante, dice de la siguiente manera: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos únicamente. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Oiga, qué interesante, hermanos. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bendito es el Señor por su palabra que permanece para siempre. En ese pasaje que estamos leyendo, dice la Escritura que a raíz de la persecución que hubo por muerte de Esteban, que lo encontramos en el capítulo 6 de Hechos, Esteban, hermanos, fue el primer mártir, por así decirlo, que hubo en la iglesia primitiva. Fue este hombre que empezó a testificar de Jesucristo, que en él se cumplían todo lo que los profetas y la ley habían dicho, y estaba dando este discurso delante de los fariseos, los saduceos, del Sanedrín, de los sacerdotes. Y tanto fue este mensaje poderoso que los mismos fariseos no podían resistir a la sabiduría de Esteban, y como estaban llenos de envidia, de celos, entonces lo apedrearon. Esto fue lo que pasó a raíz de esta persecución. Entonces los discípulos por todo lado iban predicando el nombre de Jesús. Luego Bernabé toma a Saulo en ese momento, antes de que se le cambiase el nombre de Saulo a Pablo, y lo trajo hasta Antioquía. Estuvieron allí un año predicando, enseñando, y la gente se convertía, y había milagros, prodigios, sanidades. Entonces a estos discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Qué interesante, hermano y hermana, amigo y amiga, porque muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿qué es ser un cristiano? ¿Quién es cristiano? Y creemos que ser cristiano es andar con una Biblia, que es vestir bien, que es ir de vez en cuando, o los domingos, sobre todo en la mañana, a las congregaciones, y ya, eso basta y sobra. Creemos que ser cristiano es únicamente sabernos algunos versículos de la Biblia, cantar algunos himnos
y ya, para de contar. Pero hermanos, si leemos con mucho cuidado el libro de los Hechos, vamos a estar dándonos cuenta que el ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. Es modelar y vivir conforme a los mandamientos, a la enseñanza y doctrina que Jesucristo, el fundador de la iglesia, nos dejó. Ser cristiano entonces es parecerse a Cristo Jesús. Es vivir conforme a lo que Él dice, apartado del mundo, y vivir conforme a su palabra. En el mundo natural o secular, cuando alguien sigue algún equipo de fútbol o algún partido político, normalmente utiliza una camisa que lo distinga, que es seguidor de aquel equipo de fútbol o de aquel equipo político. ¿Verdad que sí? Pues bien, nosotros no es que vamos a andar una camiseta que diga aquí al frente soy cristiano, un logo, algún distintivo en alguna letra, no. Pero la forma de vivir nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos con los demás y de servir al Señor va a demostrar si realmente usted y yo somos cristianos. Porque podemos llamarnos cristianos, pero no es el nombre en sí que nos va a calificar o que nos va a distinguir, sino es la conducta, el testimonio que usted y yo tengamos delante del Señor. Porque cuando estaban en Antioquía, les enseñaban a los demás lo que era el camino de la rectitud, de la santidad, de la justicia, diferente a lo que los saduceos, fariseos les habían enseñado por muchos años. Aquí estaban Bernabé y Saulo en ese momento enseñándole a este pueblo cómo debían de vivir conforme a la verdad. Qué lindo, hermanos, qué hermoso es poder saber que usted y yo somos cristianos y que le servimos a Dios Todopoderoso. Ahora bien, Jesucristo cuando dice allá en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Él vino a edificar su iglesia. No es la iglesia del pastor, no es la iglesia del sacerdote, no es su iglesia, no es mi iglesia. Porque muchas veces decimos la iglesia que yo pastoreo, pero no es mi iglesia. Porque el que edificó esa iglesia con su muerte y su resurrección y con su sangre fue Jesucristo. En esta iglesia están todos los que somos cristianos. Habemos cristianos evangélicos, habemos cristianos católicos, habemos cristianos bautistas, habemos cristianos de diferentes nombres que el hombre en sí le ha puesto. Pero el ser cristiano es seguidor de Jesucristo. Por eso dice que por primera vez se le llamó cristiano a quienes, a los discípulos. Para mí es un gran privilegio, para mí es un gran honor y una gran bendición cuando me dicen en cualquier parte, varón, Señor, ¿usted es cristiano? Yo le contesto, para la gloria del Señor. ¿Y por qué me dicen eso? Porque, hermanos, el testimonio suyo y mío habla. Aparte de eso, lo que usted habla, sus palabras, sus mensajes, tiene que ser cristocéntrico. Y que nosotros entonces haya un brote, haya un fluir de la presencia del Señor, porque tenemos que hablar de Jesucristo. Ahora, no significa que no podemos hablar de otros temas, por supuesto que sí, pero siempre el tema central suyo y mío va a ser de Cristo. Entonces la gente por consiguiente lo va a notar, lo va a detectar y van a ver que usted y yo somos diferentes a otras personas. ¿Por qué, hermanos? Por el comportamiento que tenemos. ¿O acaso cuando andábamos en el mundo, en el caso mío hablo personalmente, cuando yo andaba en drogas, en alcohol, en vicios, en la delincuencia, la gente con solamente que me veía en la calle, la forma de vestir, de hablar, de comportarme, me veía ya a los 100 metros, se daban cuenta que ahí venía un drogadicto. ¿Por qué? Hasta por mi forma de caminar. Caminaba todo destramado. Así es, hermanos.
Ahora no es que camino todo erguido, todo recto, no, camino normalmente, pero se nota a leguas, hermanos, lo que usted y yo somos. Ser cristiano es la bendición más grande que pueda haber en esta tierra. Porque ser cristiano no es únicamente decirlo, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy hijo de Dios. Sino es que, hermanos, es por los frutos que usted y yo estemos dando. Jesucristo mismo lo dijo allá en Mateo 7, que por sus frutos los conoceréis. Un árbol de mangos no puede dar jocotes. Un árbol de guayaba no puede dar nísperos. Cada árbol se conoce por su fruto y por su género. Y con base a los frutos que usted y yo estemos dando, así entonces nos vamos a dar cuenta si somos cristianos realmente o únicamente somos cristianos de nombre. Somos cristianos porque damos frutos, porque realmente estamos viviendo y modelando a Cristo Jesús, o somos cristianos únicamente porque vamos a una congregación, porque nuestra papá, nuestra mamá, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos son cristianos. Hermanos, el ser cristiano no se hereda, no se transmiten de generación en generación. Para esto hay que nacer del agua y del Espíritu, ser un discípulo de Jesucristo. Y él muy claro lo dijo también en los 4 evangelios. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El ser cristiano en el tiempo de Jesús, hermanos, era estar declarando la muerte todos los días, porque era como una amenaza contra el pueblo de Roma. A ellos lo veían así, pero no lo era. Pero el ser cristiano era como ir en contra, por así decirlo, de la política y del gobierno de Roma, porque estábamos diciendo que ya César no era el rey, sino que teníamos a Cristo como rey. Ya no estamos en esos tiempos, lógicamente, pero muchas veces cuando usted dice soy cristiano, o cuando se dan cuenta que usted es cristiano, tratan de tildarlo, de señalarlo, de aislarlo, de verlo como una cosa extraña, ya ni como un ser humano, verlo como anticuado, como aburrido, como desactualizado. ¿Por qué, hermanos? Porque el mensaje que usted está predicando o enseñando, al igual que yo, va muchas veces a chocar con la conducta y la forma de vivir de los demás. Porque así nos sentíamos nosotros en un tiempo atrás. Cuando a mí me hablaban de Cristo, me chocaba. Cuando a mí me hablaban de Cristo, me confrontaba. ¿Por qué? Porque me estaban diciendo la verdad y yo quería vivir conforme a mí me daba la gana. Pero entonces, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es modelar a Cristo, vivir conforme a lo que Él dice en su palabra. A los discípulos se le llamó cristiano por primera vez y ya casi más de uno no se quería juntar con los cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque la muerte estaba latente todos los días para ellos y pendientes. Entonces les daba miedo. Cuando usted y yo estamos confiados que en ser cristiano, entonces podemos decir lo que dice la Escritura allá en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El ser cristiano entonces es entregarle nuestra vida a Cristo, ya no vivir para nosotros mismos, ya no vivir de acuerdo a nuestros deleites que teníamos antes, a las pasiones, vivir conforme a la corriente de este mundo en una forma desenfrenada. No vivir conforme a lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, no amoldarse al sistema de este mundo que está lleno de mentira, de error, de engaño, sino que conforme a la palabra del Señor. Ya no es vivir conforme a lo que nos agrada en la carne, sino conforme a aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, según dice Colosenses 1:13. El ser cristiano, entonces, hermanos, es entregarle la vida al Señor, no a medias, no a un 80%, sino que a un 100%. Vivir para Cristo, vivir para aquel que nos salvó, para aquel que nos libertó, para aquel que nos dio un nombre nuevo, para aquel que convirtió nuestra tristeza en alegría, nuestra oscuridad en luz,
para aquel entonces que nos dio un sentido de la vida, un propósito por el cual vivir. Para el cristiano, hermanos, cada vez que nos levantamos, le damos gracias al Señor por la nueva oportunidad de vida, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Pero también, hermanos, el ser cristiano es en donde quiera que usted y yo nos encontremos, nunca quedarnos callados para poder manifestar y predicar y enseñar el precioso mensaje de esperanza y de salvación, porque el mundo sin Cristo agoniza, el mundo sin Cristo perece, el mundo sin Cristo vive en un caos. Pero cuando usted predica la palabra de verdad, cuando usted y yo mencionamos a Cristo y traemos esta palabra de vida, hermanos, a las demás personas, entonces hay cambios radicales en los demás, en los matrimonios, en las familias, donde usted se encuentre y donde yo me encuentre. Debemos de marcar la diferencia y no congraciarnos con los demás, con los temas del mundo, sino sacar a la luz el mensaje que usted y yo tenemos en el corazón. ¿Eres cristiano? ¿Soy cristiano? Demostremos entonces realmente quién vive en nosotros para la gloria del Señor y compartamos con todos este mensaje glorioso. No nos avergoncemos, hermanos, en el barrio, en el trabajo, donde quiera que nos encontremos, de predicar a Cristo. No nos cohibemos, no nos hagamos como en un rincón, no nos sintamos diferentes porque los demás hablan de otras cosas y usted y yo tenemos un mensaje diferente. Más bien, eso es lo que ellos andan buscando. Así que no cerremos más la boca, no cerremos más nuestro corazón, porque por la palabra que usted y yo lancemos, una vida puede ser tocada y cambiada para la gloria del Señor. Porque si nos avergonzamos de Cristo, Él mismo dice que Él se va a avergonzar de nosotros. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de Cristo, hermanos? Si Él fue el que nos cambió, si Él fue el que nos redimió, Él fue el que nos limpió de todos nuestros pecados. Porque la vida que usted y yo antes teníamos no era para, por así decirlo, para sentirnos orgullosos. Al contrario, a mí nos avergonzábamos. Ahora sí podemos sentirnos orgullosos. No prepotentes, no altivos, no jactanciosos, sino que gloriarnos en Cristo Jesús, porque Él ha traído vida a nuestra vida. Él ha traído esperanza a nuestra desesperanza. Él ha traído un sentido para vivir, para ver las cosas diferentes, hermanos. Entonces, ¿cómo nos vamos a avergonzar de nuestro Rey, de nuestro Señor y Salvador, si Él lo que quiere es únicamente bendecirnos a usted y a mí? El ser cristiano entonces es hablar de Cristo. Los políticos hablan de políticas. Los futbolistas hablan de fútbol. Los músicos hablan de música. El cristiano habla de Jesucristo. Así que hablemos, prediquemos y enseñemos de Cristo. No nos quedemos callados, hermanos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted y yo no hablamos de Cristo, es porque realmente Cristo no vive en nosotros. Nos llamamos cristianos únicamente de nombre, pero en la vida real y en nuestra vivencia no somos cristianos. Pero entonces, hagamos valer quién es el que vive en nosotros: Jesucristo, el Rey de la Gloria. Bendiciones para todos y buen día.